Aquí el doctor Borja Bandera, médico especialista en endocrinología y nutrición. El primer síntoma del que te hablaré es una disminución de peso injustificada. Es decir, estoy bajando de peso sin hacer absolutamente ningún cambio en mi dieta. Esto se debe principalmente a una cosa: falta de insulina. La insulina es una hormona que hace muchas cosas, pero su principal objetivo es permitir que tus células utilicen glucosa y también aminoácidos. Esto último se suele pasar por alto, pero es importantísimo. Cuando no hay insulina, como ocurre en la diabetes tipo 1, la glucosa, azúcar en sangre, no puede entrar en las células y por eso se mantiene elevada en la sangre. Por otro lado, los aminoácidos tampoco pueden utilizarse de forma eficaz y tu cuerpo empieza a consumirlos del músculo. Hay una situación de catabolismo exacerbado. Por eso es frecuente que haya una pérdida de peso y una pérdida de músculo en la diabetes no diagnosticada. Esa pérdida de peso también se debe a que el único combustible que las células de verdad pueden utilizar es la grasa, que se oxida con mayor velocidad a lo normal. ¿Por qué entonces los pacientes con diabetes tipo 2 no pierden peso? Pues porque ellos tienen el problema opuesto. En diabetes tipo 1 no hay insulina o hay muy poquita insulina, y en diabetes tipo 2 tenemos demasiada insulina en sangre y además una dificultad para su utilización, resistencia a la insulina. Esto les facilita una mayor ganancia de peso porque ya sabes que la insulina es una hormona que facilita la construcción o anabolismo de estructuras, entre ellas la grasa. Es una hormona anabólica. Finalmente, la deshidratación que se produce y que te cuento ahora mismo también favorece esa pérdida de peso. Infecciones muy frecuentes. El tener cifras de glucosa muy altas durante mucho tiempo produce un atontamiento, podríamos decir, del sistema inmunológico y sus células funcionan mucho peor. Se habla incluso de un estado de inmunodepresión cuando el control de la diabetes es muy malo. Esto, por supuesto, te hace más susceptible a infecciones de todo tipo, desde infecciones respiratorias, coges más resfriados de lo normal, a infecciones por hongos como la Candida albicans, o a infecciones del tracto urinario, o incluso a infecciones de partes blandas como el pie diabético, muy importante. Es crucial que los pacientes diabéticos revisen periódicamente sus pies, pues con el tiempo y el mal control se puede perder mucha sensibilidad en los mismos. Una de las consecuencias de la neuropatía diabética precisamente es esta, una pérdida de sensibilidad. Y al no tener sensibilidad en los pies, los pacientes no notan pequeñas heridas que se pueden ir acrecentando, se pueden sobreinfectar y finalmente pueden acabar con un pie diabético e incluso amputaciones. Recuerda que la diabetes mal controlada es la causa más frecuente de amputaciones de miembros inferiores. Tercero, quiero ir al baño continuamente. Exceso de orina, exceso de micción. Es un síntoma muy clásico y se debe a un factor. Los riñones son órganos que filtran sangre. Se quedan con lo que es útil, pero desechan lo que es inútil o perjudicial, como el exceso de amonio. Bien, la glucosa es perfectamente útil, pues es energía y en principio el riñón la va a reabsorber. Pero claro, esto solo ocurre cuando la glucosa está en concentraciones normales. Cuando la glucosa está muy elevada en sangre, y hablamos por encima de 180 o 200 miligramos de decilitro, el riñón simplemente no puede reabsorberla, no puede quedarse con ella y tiene que eliminarla por la orina. ¿Por qué ocurre esto? Porque el transportador encargado de hacerlo está saturado. Los transportadores son proteínas que tienen sus limitaciones. En este caso, el transportador renal de sodio y de glucosa se satura a las concentraciones que te acabo de decir, y algo parecido pasa en el tubo digestivo con los transportadores de glucosa y fructosa, que cuando damos cierta cantidad de glucosa o de fructosa se saturan y ya no pueden meter más glucosa, más fructosa. Entonces, en este caso, la glucosa se pierde por la orina y como la glucosa es una molécula que atrae mucha agua, absorbe mucha agua, al perder glucosa por la orina, esta arrastra mucho líquido y orinamos grandes cantidades. En un adulto esto es equivalente a tener que ir al baño cada poco tiempo. Si hablamos de un niño puede variar la cosa, porque este puede hacerse pipí por la noche sin que sea un problema de enuresis nocturna, o incluso en el colegio a edades que no corresponden y que la causa de esto sea la diabetes. Tengo sed durante todo el día. Polidipsia. ¿Por qué se produce esto? Como hemos dicho, la glucosa es una molécula que atrae mucha agua. Tiene mucho poder osmótico u osmolar, que es la forma técnica en la que se conoce a esto. Cuando en la sangre hay solutos en grandes concentraciones, tiene que salir agua dentro de las células para equilibrar la cantidad de solvente y solutos. Siempre hay un flujo de líquido en el cuerpo desde las zonas menos concentradas, en este caso las células, hacia las zonas más concentradas, en este caso la sangre. Por eso cuando tomas
mucha sal te entra sed. Básicamente lo que ocurre es esto, tus células se deshidratan. Esa sensación de deshidratación celular es captada por un grupo de células en tu cerebro y este te manda la señal de sed, la señal de que tienes que beber, que a veces es muy intensa y no cede. Y además, como te habrás dado cuenta, esto se potencia con el punto anterior, orinas mucho y te deshidratas todavía más, algo que se acrecenta en periodos y climas cálidos y húmedos. Tengo hambre continuamente, polifagia. En diabetes, especialmente antes de ser diagnosticada, tenemos mucho apetito, pero aún así perdemos peso. Este apetito incrementado se debe a que hay una situación de baja disponibilidad de energía, ya que no tenemos insulina y tus células no pueden aprovechar la energía disponible. Es decir, las células están pasando hambre, podríamos decir. Además, la pérdida de calorías de la glucosa por la orina, porque la glucosa es energía, son calorías, también se compensa con un aumento del apetito. Estoy cansado todo el tiempo, astenia. Varios factores que acabamos de mencionar justifican que estés cansado si tienes diabetes y no has sido diagnosticado. Por un lado, la pérdida de líquidos y la deshidratación, que causa cansancio. Por otra parte, el estar perdiendo músculo y no disponer de energía suficiente para cubrir los procesos celulares también causa cansancio. Y por otra parte, la hiperglucemia o azúcar elevada en sangre por sí misma puede generar cansancio y malestar general. Además, la deshidratación y el exceso de micción pueden generar caídas en la presión arterial que se interpretan frecuentemente como astenia o cansancio, algo que solo empeorará si también tenemos prescritos medicamentos antihipertensivos o diuréticos. No veo bien. Esto se debe a una hiperhidratación del cristalino, que es una lente que está dentro del ojo y nos permite enfocar. El cristalino se hincha debido al exceso de glucosa y no nos permite enfocar bien, viendo borroso, aunque esto suele durar unas horas. Y ocurre cuando tenemos concentraciones de glucosa muy elevadas. Sobre todo ocurre cuando hay variaciones agudas y muy bruscas y rápidas en la cantidad de glucosa. Mi aliento huele mal, halitosis. Expliquemos qué es el fetor cetósico porque es un concepto muy interesante. Cuando no tienes suficiente insulina, se activa un proceso llamado lipólisis que hemos comentado en un montón de vídeos sobre pérdida de grasa. Es la degradación de los triglicéridos, moléculas que almacenan grasa, en ácidos grasos. ¿Para qué? Para que estos se utilicen y produzcan energía. La utilización de ácidos grasos produce cuerpos cetónicos, que también hemos hablado de ellos ampliamente en los vídeos de dieta cetogénica. Y como decía, la insulina es el principal freno de la síntesis de cuerpos cetónicos y de la utilización de grasa como combustible. Por eso, si estamos comiendo carbohidratos, especialmente carbohidratos refinados, como locos cada 2 horas, pues es muy difícil perder peso realmente. Bueno, pues esos cuerpos cetónicos se producen en grandes cantidades cuando no hay nada de insulina y esto puede desembocar en una situación grave, la cetoacidosis diabética, que es potencialmente mortal. La respuesta está en que uno de estos cuerpos cetónicos se llama acetona, es volátil y sale en el aire expirado, es decir, en el aliento. Esta acetona da un olor a tu aliento especial, como a manzana podrida, un olor afrutado que a día de hoy se sigue utilizando como una de las herramientas en el diagnóstico de la diabetes tipo 1, aunque obviamente ha quedado ya en el terreno de lo anecdótico, ¿no? Ha quedado ahí relegado a los libros de medicina porque hoy día pues tenemos formas rápidas, sencillas y directas de medir la glucosa en sangre. Se me oscurece la piel, acantosis nigricans. Esto ocurre especialmente en la diabetes tipo 2. Suele ser un reflejo, aunque no siempre, de la resistencia a la insulina y consiste en un oscurecimiento de los pliegues que se da más en axilas, en las ingles y en la nuca. Se puede confundir con suciedad, pero realmente verás que es una pigmentación de la piel, que a veces aparece muy rápido, aparece en semanas y la persona se sorprende y dice, si yo no tenía esto antes, ¿cómo lo tengo ahora? Puede ser un signo de alerta de que tienes que empezar a cambiar tu dieta y empezar a hacer ejercicio, pero ya, antes de que sea demasiado tarde. No funciono bien en la cama, disfunción eréctil. Este puede ser un signo inicial o más bien tardío. Importantísimo, chicos, cuando la glucosa está alta durante mucho tiempo, hablo de años, se afectan las arterias de todo tu cuerpo. Por ello, la diabetes se relaciona con retinopatía diabética, nefropatía diabética y también con mayor riesgo de cardiopatía isquémica. El tema es que se nos suelen pasar por alto los vasos sanguíneos del pene, que también se ven afectados. Y como son más pequeñitos, se suelen afectar antes que los del corazón, por ejemplo. A veces años antes que el resto de complicaciones. Entonces, la disfunción eréctil de causa vascular es una de las complicaciones de la diabetes que no se suele mencionar, pero que está ahí, que es un problema importantísimo que puede mejorarse cambiando los hábitos y sobre el que te cuento mucho más en este vídeo de aquí. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí y a seguir empoderando.